Buenas tardes. Hoy vamos a tener la segunda sesión de imagenología de tórax. En este caso, los objetivos van a ser seleccionar el estudio de imagen en 7 escenarios clínicos, identificar hallazgos clave de las patologías seleccionadas y algunas nociones de interpretación asertiva de patología intra y extrapulmonar. Con respecto a la selección de estudios de imagen médica, vamos a evaluar 7 escenarios utilizando la misma leyenda que hasta el momento. El primero de ellos es un paciente que consulte por disnea de origen cardíaco no isquémico, independientemente de que se trate de una insuficiencia cardíaca, de una valvulopatía, de una arritmia o de una enfermedad pericárdica. Siempre se recomienda iniciar la evaluación con una radiología simple, no solo para la evaluación global de la configuración del cardiomediastino, sino también para evaluar si existe alguna otra patología intra o extrapulmonar asociada. A continuación, lo recomendable es continuar con un ecocardiograma y posteriormente, en función de los resultados de esos dos estudios, con una resonancia magnética cardíaca con administración de medio de contraste, que nos permitirá evaluar no solo la anatomía, sino además la fisiología cardíaca y valvular. En el caso de un paciente que consulte con dolor torácico agudo, si la patología que sospechamos es una disección aórtica, debemos hacer un estudio angiográfico, bien sea por tomografía o resonancia magnética, con administración de medio de contraste, que incluya no solo el tórax, sino además el abdomen, porque debemos precisar cuál es la extensión de la disección desde el origen de la aorta hasta la bifurcación de los vasos ilíacos comunes. En el caso de que se trate de un contexto postraumático y el paciente esté hemodinámicamente estable, es adecuado iniciar la evaluación con un ecocardiograma, a continuación una radiología de tórax para evaluar si existe otra patología torácica asociada y a continuación hacer el estudio angiotomográfico con las mismas previsiones que el caso anterior. En el caso de que exista probabilidad baja o intermedia de síndrome coronario agudo, se puede iniciar la evaluación con una angiotomografía coronaria. A continuación, un estudio radiológico simple pudiera ser una alternativa para valorar de forma global el tórax y luego considerar una tomografía por emisión de fotón único para evaluar la perfusión miocárdica, y está también indicado hacer un ecocardiograma como alternativa. En el caso de que exista alta probabilidad de síndrome coronario agudo, lo que está indicado es hacer una angiografía coronaria con sustracción digital, que puede ser diagnóstica y a la vez terapéutica, no sin que ello demore la realización de, o sin que la realización de otros estudios como la radiología de tórax demore la angiografía por sustracción digital. En el caso de que la probabilidad de enfermedad arterial coronaria sea baja, debemos hacer primero una evaluación global del tórax por radiología y luego la angiotomografía coronaria. En pacientes asintomáticos que tengan riesgo bajo para enfermedad arterial coronaria no está indicado hacer ningún estudio de imagen. Solamente en aquellos que tengan riesgo intermedio para enfermedad arterial coronaria está indicado hacer un estudio tomográfico sin contraste para evaluar las placas cálcicas de los vasos coronarios y determinar el riesgo de eventos coronarios asociados a enfermedad arteriosclerótica calcificada a través del resultado de este estudio de imagen. En el caso de que el paciente se presente con dolor torácico crónico, si la probabilidad de enfermedad arterial coronaria es alta, iniciamos la evaluación como en otros contextos con una radiología simple de tórax, luego hacemos una tomografía por emisión de fotón único para evaluar la perfusión miocárdica y como alternativa una resonancia magnética con contraste y perfusión. Está también aceptado que dentro de los estudios que podamos hacer está una angiografía por sustracción digital coronaria, que puede ser igualmente diagnóstica y terapéutica, el ecocardiograma y la angiotomografía de vasos coronarios. Y los estudios que están indicados cuando la probabilidad de enfermedad arterial coronaria es baja o intermedia son los mismos, solamente que iniciando por el estudio angiotomográfico y dejando el estudio de tomografía por emisión de fotón único con perfusión miocárdica como última alternativa.
En el caso del tromboembolismo pulmonar, si se trata de un paciente con probabilidad intermedia y dímero D negativo, el primer estudio de imagen que se recomienda es la radiología simple para excluir otras causas que puedan estar justificando la clínica del paciente. Si la probabilidad es intermedia pero tenemos dímero positivo, la radiología simple de tórax es útil para definir si existe alguna otra patología concurrente, pero el estudio diagnóstico es la angiotomografía de tórax con contraste endovenoso. Hay una salvedad en el caso de pacientes embarazadas, el estudio diagnóstico siempre va a ser la angiotomografía de tórax con contraste endovenoso, sin embargo pudiese realizarse antes de llegar a la tomografía un estudio de ecocardiografía que en el caso de que sea diagnóstico evitaría la altísima dosis de radiación inherente al estudio angiotomográfico. Cuando se trata de patología aórtica no traumática, iniciamos la evaluación con una radiología simple de tórax y a continuación hacemos un estudio gráfico con medio de contraste. Puede ser por tomografía o por resonancia magnética y debe siempre incluir tórax, abdomen y pelvis, es decir, la aorta en toda su extensión, desde el origen en la válvula cardíaca hasta la bifurcación de los vasos ilíacos. En el caso de disecciones o aneurismas en cualquier nivel de la aorta, puede realizarse igualmente una angiografía con contraste endovenoso, bien por tomografía o por resonancia, incluyendo toda la extensión del vaso. Y cuando se trate de un estudio para planificar el tratamiento endovascular de un aneurisma de aorta torácica, el estudio indicado por su resolución superior comparativamente con la resonancia es una angiotomografía de tórax, abdomen y pelvis hasta los vasos femorales para la planificación del trayecto endovascular del reemplazo o la reconstrucción de las paredes aórticas. En el caso de las neoplasias pulmonares, los estudios de cribado están solo indicados para pacientes con edades comprendidas entre 55 y 80 años, que tengan un consumo mayor o igual a 30 paquetes año, actualmente o en los últimos 15 años, y el estudio que se realiza es una tomografía de baja dosis. Ese estudio inicial no requiere administración de medio de contraste endovenoso y el objetivo es básicamente detectar lesiones con altísima sospecha de neoplasia para iniciar luego el protocolo de manejo correspondiente. En el caso de pacientes ya diagnosticados y a quienes necesita estudios de estadiaje, si se trata de un carcinoma pulmonar de células no pequeñas, está indicado hacer una tomografía de tórax con contraste endovenoso, un estudio de CT-PET con FDG para verificar si existen lesiones a distancia y una resonancia magnética cerebral con medio de contraste para definir si existen o no lesiones metastásicas. En el caso del carcinoma de células pequeñas, la evaluación es prácticamente idéntica, con la única salvedad de que el estudio tomográfico con contraste endovenoso debe incluir el abdomen y la pelvis por la altísima frecuencia de metástasis intraabdominal a las glándulas adrenales. Avanzamos ahora a la identificación de hallazgos clave en patologías seleccionadas, para lo cual vamos a emplear el mismo esquema de análisis sistemático que les propuse en la sesión anterior para la evaluación de los casos clínicos que veremos a continuación. Este caso corresponde a un paciente masculino de 70 años que consultó por tos y con base en esa imagen coronal de tomografía les pregunto cuál es el primer diagnóstico diferencial que plantea. Neumonía redonda, amartoma, neoplasia pulmonar primaria CT3-NXM1 u osteosarcoma metastásico. Neumonía redonda. Vale, vamos a analizar el caso. Recuerden, se trata de un paciente masculino de 70 años de edad que consultó por tos. La primera evaluación, como corresponde, una radiología en 2 proyecciones. En este caso, en la proyección posterior anterior, identificamos una masa en la zona inferior del pulmón del lado derecho que tiene estrecha relación con el hilio pulmonar ipsilateral y además hay una lesión radiopaca adyacente a la pared torácica del lado izquierdo. La proyección lateral confirma que se trata de una lesión
adyacente al hilio pulmonar del lado derecho, razón por la cual se realizó un estudio tomográfico sin y con administración de medio de contraste endovenoso. Estamos viendo en este momento la ventana pulmonar del estudio tomográfico que demuestra que existe una bula en el lóbulo superior del lado izquierdo, algunos cambios de enfisema centrilobulillar en ambos lóbulos superiores y en relación a la radiopacidad adyacente a la pared torácica izquierda, vemos que existe una lesión lítica en el quinto arco costal posterior izquierdo con un extenso componente de partes blandas que protruye hacia el interior del tórax. Vemos incidentalmente un granuloma calcificado en el lóbulo inferior del lado derecho y la masa que habíamos visto en el estudio radiológico adyacente a las estructuras broncovasculares en el segmento anterior del lóbulo inferior del lado derecho. La ventana mediastínica posterior a la administración del medio de contraste endovenoso demuestra algunos ganglios en el mediastino. Volvemos a ver la lesión lítica expansiva del quinto arco costal izquierdo con un pequeño trazo de fractura patológica asociado y el comportamiento de lesión que se impregna posterior a la administración del medio de contraste endovenoso adyacente a las estructuras broncovasculares. En las imágenes del hemiabdomen superior no identificamos lesiones adrenales asociadas. A este paciente fue sometido a una biopsia que reportó que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar moderadamente diferenciado. Con respecto a la posibilidad que plantearon de que se tratara de una neumonía redonda, primero el patrón tomográfico es claramente un nódulo de masa, en este caso masa por sus dimensiones. Cuando evalúa la ventana pulmonar no existe un patrón de consolidado, típicamente de contornos poco precisos, que puede o no tener broncoalveolograma, y en el contexto de un paciente masculino de 70 años con tos, y esta imagen, la primera entidad a la cual debemos recurrir en términos de diagnóstico diferencial es descartar la patología neoplásica y no así una entidad infecciosa como la neumonía redonda que está escrita por gérmenes específicos en otro grupo etario. Vamos a ver ahora un caso acompañante de una paciente femenina de 60 años que consulta por tos. Se hizo un estudio tomográfico de tórax sin y con administración de medio contraste endovenoso. Vemos en este momento la ventana pulmonar que demuestra que existe una lesión mixta o subsólida con un componente sólido central y en la periferia un área de vidrio esmerilado o vidrio deslustrado ubicada en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo y que tiene proyecciones hacia la pleura adyacente. En el resto del parénquima pulmonar no hay otras lesiones relevantes y la ventana mediastínica posterior a la administración del medio de contraste demuestra que prácticamente no identificamos la lesión que vimos en la ventana pulmonar, no vemos adenopatías en el mediastino, incidentalmente hay disminución difusa de la densidad hepática que corresponde a una esteatosis y tampoco vemos lesiones adrenales asociadas. Este paciente además se realizó un estudio metabólico, un CT-PET con FDG, que demuestra en relación a la lesión que describimos en el lóbulo superior izquierdo, que tiene una baja avidez por la glucosa radiomarcada, es decir, un bajo metabolismo glucídico. No hay lesiones hipercaptantes o hipermetabólicas en el mediastino ni en las vísceras abdominopélvicas. El paciente o la paciente fue sometida a una superior izquierda que demuestra exactamente lo que vimos en la tomografía, una lesión mixta con un componente sólido que reportó adenocarcinoma moderadamente diferenciado
y un componente periférico lipídico, que es lo que está representado en la tomografía por el patrón en vidrio esmerilado. Avanzamos al siguiente caso, que corresponde a una paciente femenina de 45 años, y con base en esa radiología de tórax les pregunto cuál es la patología de base más probable. Un carcinoma escamoso de cabeza y cuello, una linfangioleiomyomatosis, un carcinoma de células renales o un osteosarcoma. Carcinoma de células renales. Excelente. Este es el patrón típico de lesiones en balas de cañón, y la discriminación en este caso iba relacionada exactamente con el patrón de lesiones nodulares sólidas múltiples, a diferencia de lo que ocurre en el carcinoma escamoso de cabeza y cuello, cuyas lesiones metastásicas son típicamente cavitadas, la linfangioleiomyomatosis, que típicamente se representa como lesiones quísticas, y el osteosarcoma, que presenta nódulos de muchísimas menores dimensiones en el pulmón y con frecuencia asociados a calcificaciones. En este caso, el antecedente de la paciente era, en efecto, una neoplasia renal. La evaluación radiológica en 2 proyecciones demuestra múltiples lesiones nodulares e incluso masas en el parénquima pulmonar bilateral. No existe asociado derrame pleural ni alteración de la configuración del mediastino. A continuación, la evaluación tomográfica sigue con administración de medio de contraste. En este caso, en la ventana pulmonar, demuestra exactamente lo que las lesiones nodulares y masas en el parénquima pulmonar bilateral. Son lesiones intrapulmonares alveolares de distintas dimensiones, fundamentalmente sólidas, sin asociación de patrón en vidrio esmerilado u otra alteración intrapulmonar. La ventana mediastínica posterior a la administración del medio de contraste nos permite identificar que son lesiones ampliamente vascularizadas, las de mayores dimensiones con áreas de necrosis central. Hay pequeñas adenopatías en el nivel 6 paraórtico, y sobre todo las lesiones de mayores dimensiones que están ubicadas hacia las bases pulmonares demuestran prominentes estructuras vasculares y alta necrosis central. En este caso se trataba de un carcinoma de células renales. El diagnóstico diferencial de metástasis pulmonares en balas de cañón sería coriocarcinoma. Vamos a ver un caso acompañante, en este caso de un paciente masculino de 70 años que consultó con una masa cervical. Se realizó una radiología de tórax en proyección única que demuestra múltiples lesiones nodulares bilaterales, muchísimo más pequeñas que la que vimos en el caso anterior, fundamentalmente en la zona media e inferior bilateral. A continuación, se realizó un estudio tomográfico de cuello y tórax con administración de contraste endovenoso. Vemos la ventana de partes blandas del estudio tomográfico de tórax con contraste endovenoso, que demuestra 2 extensas masas con alto grado de necrosis central en la región laterocervical bilateral, y en cortes inferiores identificamos el lóbulo tiroideo del lado izquierdo, el istmo tiroideo, y prácticamente sustituido por esta extensa masa el lóbulo tiroideo del lado derecho. Una lesión hipodensa de grandes dimensiones asociada a las 2 masas laterocervicales. Y la ventana pulmonar pues corrobora lo que vimos en el estudio radiológico, demostrando múltiples lesiones nodulares en el parénquima pulmonar bilateral de forma difusa, que responden en este caso a enfermedad metastásica de un carcinoma papilar de tiroides, intrapulmonar y ganglionar en la región laterocervical bilateral. El siguiente caso corresponde a un paciente masculino de 24 años que consulta por dolor torácico y fiebre,
Con base en esta radiología de tórax en proyección lateral, les pregunto, ¿los hallazgos son compatibles con un consolidado lobar inferior, adenopatías iliares, dilatación de la aurícula izquierda o una masa mediastinal anterior? Efectivamente, vamos a ver el caso completo. La primera evaluación de este masculino de 24 años que consultó por dolor torácico y fiebre fue mediante radiología de tórax en dos proyecciones. La proyección posterior anterior demuestra que hay un incremento en la configuración del borde, del mediastino en relación al contorno cardíaco del lado izquierdo. No vemos alteraciones intrapulmonares, derrame pleural o neumotórax. Y en la proyección lateral, esta acción se proyecta por delante del pericardio anterior y por detrás del esternón. Eso quiere decir que la representación es mediastinal anterior. A continuación, se realizó un estudio tomográfico sin con administración de medio contraste endovenoso. Vamos a ver primero la ventana mediastínica, que demuestra que existen adenopatías mediastinales, en este caso en el nivel 3A prevascular, y corrobora la presencia de una extensa masa en el mediastino anterior con necrosis central sin invasión vascular o trombosis asociada. Hay discreto derrame pericárdico y pleural del lado izquierdo. En la ventana pulmonar se identifican lesiones nodulares con contornos irregulares y alteración de los coeficientes de atenuación del lóbulo superior del lado izquierdo con patrones en vidrio esmerilado y consolidado sin lesiones intrapulmonares del lado derecho. A continuación se realizó un estudio de medicina nuclear, un CT-PET con FDG que demostró que la masa mediastinal anterior era ávida a glucosa, es decir, tenía un elevado metabolismo glucídico, y la biopsia guiada por tomografía de la lesión mediastinal anterior reportó un linfoma difuso de células B. A continuación vamos a ver un caso acompañante de un paciente masculino de 28 años de edad, cuya evaluación radiológica inicial fue en dos proyecciones. En este caso, la proyección posterior anterior demostró una extensa masa paraespinal del lado derecho. Fíjense que a través de la masa podemos ver el hilio pulmonar y el borde cardíaco del lado derecho. Eso quiere decir que no tiene relación con las cámaras cardíacas ni con el hilio pulmonar. La masa, no vemos lesiones intrapulmonares, derrame pleural u otras lesiones. La proyección lateral demuestra que la masa se proyecta en el mediastino posterior. A continuación se realizó un estudio tomográfico sin con administración de medio contraste endovenoso. La ventana mediastínica corrobora la presencia de la masa en el mediastino posterior, cuyas densidades se encuentran en rango de partes blandas y tiene un extenso componente lipídico. Se asocia a hiperostosis de los arcos costales adyacentes y no vemos otras alteraciones en los otros dos compartimientos mediastinales. En esta reconstrucción coronal con ventana ósea vemos cómo la masa produce incremento del sexto espacio intercostal del lado derecho, y en esta imagen axial igualmente en ventana ósea volvemos a corroborar la hiperostosis de los arcos costales posteriores adyacentes a la lesión. A continuación se realizó una resonancia magnética de columna dorsal. En este caso estamos viendo la secuencia ponderada en T1, que demuestra por la intensidad de señal de la lesión que tiene un extenso componente adiposo, cosa que corroboramos en esta secuencia T2, donde volvemos a ver alta señal en el componente adiposo de la masa mesenquimal.
esta reconstrucción demostramos nuevamente que existe incremento del sexto espacio intercostal posterior, producto de el efecto de masa que produce la masa, y que además hay un componente extradural en el canal medular que produce desplazamiento a la izquierda del cordón medular, en este momento sin mielitis asociada. Incidentalmente, en esta imagen coronal vemos que había asociado un discreto derrame pleural del lado izquierdo con elevación frénica ipsilateral. La lesión fue sometida a biopsia y el resultado fue un ganglioneuroma con componente adiposo como representación de una masa de mediastino posterior. El siguiente caso corresponde a un paciente masculino de 45 años que consultó con síncope con base en esa imagen de tomografía con contraste endovenoso. Les pregunto, ¿se trata de un síndrome aórtico agudo, de hipertensión arterial pulmonar, de una trombosis arterial pulmonar o de ninguna de las anteriores? Hipertensión arterial pulmonar y trombosis arterial pulmonar. Vamos a ver el caso. Con base en el cuadro clínico de un paciente que ingresa por síncope, el estudio que se realizó fue una angiotomografía de tórax. Vamos a ver la ventana mediastínica inicialmente. Fíjense que el paciente estaba intubado. Aquí vemos el tubo orotraqueal cuyo extremo distal está proximal a la carina, cosa que implica que está adecuadamente posicionado. La fase o la adquisición de esta angiotomografía es precoz. Fíjense la altísima densidad del medio contraste en el tronco de la arteria pulmonar, no así la densidad aórtica. Y el hallazgo relevante es que dentro del tronco de la arteria pulmonar tenemos esta imagen de defecto que corresponde a un trombo endoluminal que se extiende a las ramas lobares y segmentarias bilaterales. Dentro de las cámaras cardíacas y las venas pulmonares no vemos lesiones endoluminales. Asociado hay un incremento de volumen del ventrículo del lado derecho con discreto desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda. Los vasos, la densidad de medio contraste dentro de los segmentos aórticos es normal y no hay imágenes endoluminales. Por ende, se trata de un tromboembolismo pulmonar o de una trombosis arterial pulmonar. Para hablar de hipertensión arterial pulmonar, el primer criterio es que debe haber un incremento en los diámetros de la arteria pulmonar o bien de sus ramas, y generalmente se asocia a otros signos vasculares pulmonares que no vemos en este caso. Vamos a ver un caso acompañante de un paciente masculino de 52 años que consultó por dolor torácico agudo severo y disnea. Se evaluó inicialmente con un estudio angiotomográfico que demuestra en esta ventana mediastínica en primera instancia un incremento del diámetro de la aorta descendente con un flap intimal que se extiende caudalmente por toda la aorta descendente, también a la aorta abdominal y a las arterias ilíacas comunes de forma bilateral. Además, vemos en relación a la luz falsa un trombo mural y corroboramos en la reconstrucción sagital que las ramas intraabdominales nacen de la luz verdadera de esta disección aórtica. Incidentalmente, en la imagen axial que vimos hace unos minutos hay unos quistes simples renales. Sin embargo, lo más relevante es que no hay evidencia
de isquemia visceral intraabdominal secundaria a la disección aórtica con un pequeño trombo mural, razón por la cual esta es una patología que entra dentro del abanico que comprende el síndrome aórtico agudo, que incluye además el hematoma intramural aórtico, las úlceras arterioscleróticas penetrantes, la ruptura de aneurismas aórticos y las lesiones traumáticas de la aorta en cualquiera de sus segmentos. En este caso, además de la disección aórtica, cuya clasificación es por B o de BX3, hay un aneurisma del segmento descendente asociado. Este caso corresponde a un paciente masculino de 50 años con disminución de nivel de conciencia, shock e hipoxia, cuyo estudio radiológico les demuestro y les pregunto, los hallazgos son compatibles: hipertensión arterial pulmonar, estenosis valvular aórtica, derrame pericárdico o insuficiencia cardíaca congestiva. Derrame pericárdico, absolutamente de acuerdo con ustedes. Es la imagen típica desde el punto de vista radiológico, fundamentalmente demuestra un incremento de la configuración del mediastino que no debe hacernos dudar por el hecho de que se trata de una proyección antero-posterior, porque en efecto no se trata de una alteración inherente a la posición del paciente con respecto al rayo central y al receptor, sino de que se trata o que existe en efecto un aumento de la configuración del mediastino en su porción cardíaca. A continuación se realizó un estudio tomográfico con administración de medio contraste endovenoso. Vamos a ver la ventana mediastínica. Fíjense que en este caso el paciente tiene abordaje de la vía aérea y digestiva, tiene un tubo endotraqueal cuyo extremo distal se encuentra proximal a la carina y una sonda entérica que culmina en el estómago. En este caso vemos completamente llena el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas derecha e izquierda sin imágenes de defecto. Eso confirma que no hay tromboembolismo pulmonar. Hay un incremento de volumen o de la configuración de las cámaras cardíacas del lado derecho, y el hallazgo que vimos en la tomografía corresponde a este incremento o a este gran volumen de líquido entre las hojas del pericardio, que corresponde a un derrame pericárdico severo que condiciona, en este caso, un taponamiento cardíaco. A continuación vamos a ver un caso acompañante de la misma entidad, pero que puede ser mucho más difícil de diagnosticar desde el punto de vista radiológico, como en este caso. Un paciente masculino de 65 años con tos e hipoxia. La radiología de tórax, en este caso proyección posterior-anterior, sí demuestra que hay un incremento del índice cardiotorácico y además hay asociado un patrón reticular en la zona media e inferior bilateral. La proyección lateral corrobora los hallazgos básicamente relacionados con el patrón intersticial y el incremento de la configuración del cardiomediastino. En este caso, la tomografía de tórax con administración de medio de contraste endovenoso demuestra que existe adecuado llenado de los vasos pulmonares, es decir, no hay presencia de tromboembolismo pulmonar. A diferencia del caso anterior, las cámaras cardíacas son de dimensiones normales y lo que justificaba el incremento del índice cardiotorácico es este volumen mucho más pequeño que el que vimos en el caso anterior de derrame entre las hojas del pericardio. En ese sentido, la observación está relacionada con que el incremento del índice cardiotorácico en radiología simple no siempre está representado por incremento de volumen o de las dimensiones de las cámaras cardíacas, sino que puede representar también patología pericárdica que puede evaluarse inicialmente por ecocardiograma y en segunda instancia por un estudio angiotomográfico.
Este siguiente caso corresponde a un paciente masculino de 25 años con disnea y dolor pleurítico sin antecedentes patológicos ni de traumatismo. Con base en ese estudio radiológico les pregunto, ¿se trata de un enfisema pulmonar, de un neumotórax, de calcificaciones pleurales o de todas las anteriores? Ok, variado. Enfisema pulmonar, neumotórax, todas las anteriores. Vamos a ver el caso. Inicialmente se obtuvo únicamente una proyección posteroanterior de tórax, que fue lo que vimos hace unos minutos, que demuestra en primera instancia que hay un incremento de volumen del hemitórax del lado izquierdo. Lo segundo que identificamos es esta línea radiopaca que representa la pleura visceral, que en condiciones normales no debemos ver porque debería estar adosada a la pleura parietal. Y externamente a la línea pleural visceral vemos disminución de la densidad, en este caso del espacio pleural, y ausencia de estructuras broncovasculares. Lo que quiere decir que el espacio pleural, que debería ser en condiciones fisiológicas como en el hemitórax derecho virtual, está en este caso ocupado por una densidad néumica que representa un neumotórax izquierdo. En este caso, el colapso del pulmón está en relación con la telectasia pasiva secundaria a la ocupación del espacio pleural ipsilateral. El paciente fue sometido a un drenaje torácico que vemos en esta proyección radiológica de control postero-anterior, cuyo, o mejor dicho, cuyo extremo distal se proyecta en la zona media del campo pulmonar, sin embargo está localizado en el espacio pleural. Vemos que existe reexpansión parcial del pulmón del lado izquierdo, sin embargo, proximal al quinto arco costal posterior del lado izquierdo, seguimos identificando la línea pleural visceral y craneal a la línea pleural visceral, vemos que sigue existiendo contenido néumico en la cavidad pleural con ausencia de estructuras broncovasculares. Es decir, que todavía existe un neumotórax marginal apical proximal al quinto arco costal posterior del lado izquierdo, a pesar de que existe en efecto reexpansión parcial del pulmón ipsilateral. Vamos a revisar ahora algunas nociones de interpretación asertiva con respecto a la patología intrapulmonar y extrapulmonar que revisamos en la sesión de hoy. Con respecto a los nódulos y masas intersticiales y alveolares, la sugerencia es en primera instancia definir el tamaño, el número, la densidad y su distribución en el lobulillo pulmonar secundario para tratar de aproximarnos a la etiología. Con respecto a la densidad, sobre todo en tomografía, debemos precisar si se trata de lesiones sólidas, subsólidas, cavitadas, con calcio o hipervasculares para disminuir las opciones de diagnóstico diferencial. En relación a las lesiones mediastinales, la recomendación es efectuar un abordaje compartimental, recordando que en el mediastino anterior las entidades patológicas están relacionadas básicamente con la tiroides, con el timo, con lesiones de tipo teratoma o linfoma. El mediastino medio, pues básicamente la patología está en relación al corazón, a los grandes vasos y a la vía aérea. Y en el mediastino posterior, la patología de la aorta descendente, el esófago y las estructuras del espacio prevertebral. En relación con la patología extrapulmonar pleural, básicamente está limitada a derrame pleural de cualquier naturaleza, neumotórax y nódulos y masas. Y en relación a la patología de la pared torácica, restringida a los músculos, incluido el diafragma, las estructuras óseas y las glándulas mamarias. En la siguiente sesión vamos a abordar la anatomía y patología del abdomen. Por favor, háganme saber a través del chat si hay alguna
¿Alguna pregunta? Ajá, María Andreina pregunta, ¿cuáles son los hallazgos tomográficos sugestivos de taponamiento si existen? Digamos, no tenemos nosotros un parámetro en términos de cuantificación. Fundamentalmente pasa lo mismo que ocurre con el derrame pleural, en donde hacemos una estimación grosera de si se trata de un volumen leve, moderado o severo de líquido. En el caso extremo de que el compromiso o la ocupación del espacio pericárdico por líquido u otro contenido sea extremo y produzca compresión extrínseca de las cavidades cardíacas o de los grandes vasos, eso pudiese ser un signo indirecto. Sin embargo, el diagnóstico se reserva, como en otros casos, básicamente a la combinación del hallazgo imagenológico con la evaluación clínica del paciente. Nosotros podemos hacer, digamos, la sugerencia desde el punto de vista imagenológico, sin embargo, no se trata de una evaluación o de un parámetro cuantitativo que defina que ese derrame o ese contenido que hay en el pericárdico está produciendo un taponamiento, a excepción de que en efecto haya una distorsión por compresión fundamentalmente de las cámaras cardíacas y los grandes vasos. Déjame saber, por favor, si eso responde a la pregunta. Y si alguien más tiene preguntas, por favor, también me lo indican a través del chat. No hay de qué. Bienvenido, Carlos. Vale. Entonces, sin preguntas, que pasen buenas tardes y nos vemos en la siguiente sesión para revisar anatomía y patología de abdomen. Que pasen feliz tarde. Para servirles.